voy a regresar para ir viendo el estudio, ¿sí? Esta noche, que es en Levítico 10, que se llama la porción de los sacerdotes, que ya hemos estudiado mucho de Levítico, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos, y cada vez que leemos y estudiamos, vamos conociendo el carácter de Dios, ¿va? Y a la misma vez ver lo que está pasando, ¿va? Y aplicarlo. Este tema va a ser de importancia para la iglesia, se puede aplicar en la iglesia, en la familia, y pues vamos a estudiarlo, lo voy a leer y luego ya nos regresamos. Levítico capítulo 10, eso es lo interesante, ¿va? Que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, y aunque esto se escribió hace pues, ya más de 3000 años, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él no cambia. Cuando nosotros estudiamos, la Biblia se escribe para nosotros, ¿sí? Aunque se escribió al pueblo de Israel, es para Israel, pero también es para nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción, precisamente de lo que vamos a estudiar hoy, cuál es la reacción que va a tomar Aarón, Moisés, y sobre todo el corazón, lo que hay en el corazón de Dios, para que nosotros podamos conocer. Vamos a ver Levítico capítulo 10, versículo 12, voy a leerles hasta el 16, y luego ya vamos viendo qué es lo que está pasando. Dice el 12: Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, dice, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. 14: Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como una ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. 16: Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Muy bien, hasta ahí, y la idea es acabar hasta el 20, pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Para esto es ver qué es lo que está pendiente, ¿vale? Lo que hemos estado estudiando con referente a los sacerdotes, y qué es lo que hizo Aarón. Entonces, vamos a regresar un poquito a Levítico, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 17. En Levítico 9, 17 dice: ofreció asimismo la ofrenda llena de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Estamos hablando de lo que está pasando, de las ofrendas, de los holocaustos que ya hemos estudiado, la ofrenda del cereal, la de la paz, la comunión. Vamos a ver Levítico 9, versículo 22 y 23. Levítico 9, 22 y 23. Dice así: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, que ya también lo hemos estudiado, el tabernáculo. Dice: y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Bueno, todo esto ya lo estudiamos, pero quiero que veamos que ahorita que estudiamos lo que hemos leído en el capítulo 10 es en el mismo día. Todo está pasando el mismo día. De hecho, inmediatamente estudiamos que cuando cae la gloria de Dios, después inmediatamente Nadab vio que los otros hijos de Aarón tomaron un incensario y presentaron fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Quién se acuerda? Ellos los consumió el Señor, los consumió Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahorita lo que acabamos de leer, ¿sí? Antes de eso, estudiamos inmediatamente que murió Nadab y Abiú, estudiamos la ley de licor, ¿se acuerdan? La ley de licor, y aprendimos bastante. Eso fue hace 2 semanas, porque la semana pasada no estuvimos, andábamos en los bautizos. Entonces estudiamos la ley de licor y vamos aprendiendo todo. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. ¿Por qué les digo esto? Por lo que vamos a estudiar. Entonces, la ley es algo que Dios ha determinado, pero un ejemplo, vamos a poner.
Dice la escritura en la ley, dice, no matarás. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, aquel, sí, que no ama a su hermano, sí, también es un asesino. Y luego también dice, sí, que de David era un adúltero, pero el espíritu es esa es una ley, pero de aquel que hace algo, o sea, físicamente o literalmente. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró, ¿sí? Entonces ese es el espíritu. Cuando hablo de espíritu no hablo de una entidad, sino hablo de una intención. Cuando hablamos de un espíritu, por ejemplo, tiene un espíritu de misericordia, no es que tenga un ente ahí, ¿verdad? O algo así, sino habla de la intención que mueve a esa persona, ¿verdad? Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu. Yo quiero que veamos ahorita precisamente acerca de esto, porque a Moisés, acabamos de leer ahorita, vamos a ir ahí, Moisés se enojó contra Eleazar y contra Itamar, que son los hermanos de Nadab y de Abiú. Pero vamos a ver por qué se enoja, ¿sí? Y aparte ver si se está enojando de una manera legalista o realmente a él lo está moviendo otra intención en su corazón. Entonces, vamos a aprender dentro de lo que está pasando con Itamar y Eleazar, que son los hermanos de Nadab y Abiú, son los hijos que quedan de Aarón, y vamos a ver por qué Moisés les dice, por qué Moisés los va a regañar, y luego vamos a ver la respuesta de Aarón, y también a la misma vez tenemos que determinar que ellos están haciendo algo que Dios no les pidió. Entonces, Nadab y Abiú hicieron algo que Dios no les pidió, y Tamar y Eleazar están dejando de hacer algo que Dios les pidió. Vamos a ver esto. Levítico capítulo 9, ya lo leímos, ahora vamos a Levítico capítulo 2, 1 y 3, porque está inconcluso lo que estamos determinando qué es lo que sigue, qué es lo que está pendiente. Entonces, vamos a Levítico capítulo 2, versículo 1 al 3. Levítico 2, capítulo 1 al 3 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, o sea, cuando una persona venga y ofrezca un sacrificio, dice así, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá aceite sobre ella incienso. 2, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Acordémonos que Aarón es el sumo sacerdote, pero lo que es Nadab, Abiú, ¿sí? Y los hijos que les menciono ahorita son los tamales, son los sacerdotes. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Todo eso es olor grato a Jehová. Todo va a la presencia de Dios, va con un olor grato. Y lo que resta de la ofrenda, ¿de quién va a ser? Dice, va a ser de Aarón. ¿Y de quién más? Y de sus hijos. Entonces, todo esto es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. O sea, todo lo que está diciendo aquí en Levítico es, va a comer Aarón, pero también van a comer ¿quién? Los hijos de Aarón, van a comer los sacerdotes. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer. Entonces, cuando ya estamos ahorita leyendo el capítulo 10, nos damos cuenta que falta algo que ellos deben de hacer. ¿Qué es lo que deben de hacer? Precisamente esto que yo estoy leyendo. Vamos a Levítico capítulo 6, un poquito más adelante, antes del 10, Levítico 6, 24 al 26, y dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. O sea, le dice Dios a Moisés que le diga a Aarón. En este caso es, acordemos que vimos hace 2 semanas que Dios no se había dirigido personalmente a Aarón. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Dios se dirige y Dios le habla a Aarón para confirmar y dejar claro algo. Aarón sí sigue vivo por aprobación de Dios. Los que murieron fueron Nadab y Abiú. Aarón sigue vivo porque esto lo está aprobando el Dios Todopoderoso. Entonces, ellos deben de comer de las ofrendas. Versículo 25. Habló Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. Y ahora sí, miren lo que dice el versículo 26. Otra vez, el sacerdote que le ofreciere para el pecado, dice, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Otra vez,
La primera ofrenda que leíamos, esa se le llama la ofrenda del cereal. Entonces, la idea es de que todo lo que traigan ellos van a comer de una ofrenda del cereal, van a comer de la ofrenda de la expiación. Vamos a ver otro tipo de ofrenda. Levítico capítulo 7, versículo 28 al 34. Levítico 28 al 34. Dice así: habló más Jehová a Moisés. Cuando dice habló otra vez más, es en otro tiempo, pero está pasando en ese tiempo simultáneo, pero es otra manera de que va a dar una orden. Y le dice así: ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada dentro de su pueblo. Ya vimos que no deben de comer esa sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre es dada por Dios para expiación del alma. La vida del animal, dice, también está en la sangre. No deben de comer sangre, pero no tanto porque la vida del animal está en la sangre, sino porque la sangre es dada para expiación del alma. Por eso es que no deben de comer, es algo santísimo, o sea, es algo que Dios está dando, una orden, y que no deben de hacerlo, ¿verdad? Versículo 28 dice así: habló más Jehová a Moisés, otra vez diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz. Este es el sacrificio que vimos de paz, donde dice: a Jehová traerá su ofrenda el sacrificio de paz ante Jehová, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será ¿de quién? Otra vez, el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda. La espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Y luego dice 33: el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Bueno, bien, de la ofrenda del cereal, de la ofrenda de la expiación y de la ofrenda de la comunión, todo se ha dado, dice la palabra, a los hijos, dice como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces, los sacerdotes tienen que comer. Ellos sirven en el tabernáculo y por lo tanto ellos tienen una obligación. ¿Cuál es la obligación? Ellos tienen que comer ¿de qué? De la ofrenda. De lo que trae el pueblo de Israel por haber cometido el pecado, Dios les dice a ellos. O sea, la idea es que ellos tienen que comer y comer. Nunca les va a faltar nada. Ellos sirven a Dios y Dios siempre se va a encargar de que nada les falte a ellos. Ahora bien, pues nada les falta, ¿por qué? Porque el pueblo siempre constantemente está pecando. Y como siempre constantemente está pecando, entonces siempre va a traer ofrenda y ellos van a comer. Entonces esto es muy importante porque vamos a ver el panorama de una manera que ellos están tratando de ver todo lo que está sucediendo. Y vamos a ver esto. Vamos, por favor, a Levítico, otra vez, Levítico capítulo 10, por favor. Levítico capítulo 10. Entonces, ¿cuál es el panorama? El panorama es este. Ellos tienen que comer de las ofrendas, porque Dios lo ha determinado así. Todos los sacerdotes, acordémonos, que para nosotros el sumo sacerdote es Jesucristo, y nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Ahora bien, a veces podemos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Para nosotros somos la iglesia de Cristo. Muy bien, esas leyes ya no aplican para nosotros, lo hemos dicho, pero una vez más lo decimos para los que nos están escuchando por primera vez estos estudios. Estas leyes ya no aplican, es para el pueblo de Israel. Pero, dijimos, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora ya no tenemos leyes, pero hay algo que mueve esa ley, que es el espíritu de la ley. Ya puse ejemplos prácticos. No matarás, y alguien dirá, bueno, yo no he matado a nadie, ¿sí? Pero yo no soy un adúltero, yo no engaño a mi esposa. Pero ya vimos el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? La intención de esa ley, la esencia de esa ley. Yo no soy un asesino, ¿sí? Yo no soy un adúltero, pero ¿qué tal cuando viene una mujer y la deseo en tu corazón? Dice Jesús, también eso es adulterio delante del Señor, ¿sí? Entonces fíjense cómo eso es la intención, es el espíritu de la ley. Entonces por eso cuando estudiamos los mandamientos, nosotros dijimos,
siguen vigentes. ¿Por qué? Porque es lo que está moviendo esos mandamientos y en las leyes que ya no aplica, pero hay un espíritu para esas leyes y eso es lo que yo estoy explicando ahorita, ¿sí? Entonces es importante explicar todo esto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento dado que Moisés se va a dar cuenta que Itamar y Eleazar no están comiendo de lo que Dios les dice que ellos coman, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces vamos a ver cómo reacciona Moisés, cómo reacciona Aarón, y vamos a ver por qué Itamar y Eleazar no lo hicieron, o sea, por qué no están comiendo. Y la otra es, y esto es muy importante, ¿por qué Dios no los ha matado? ¿Y por qué a Nadab y a Abiú sí los mató? Vamos a ver. Levítico capítulo 10, esto es muy importante, ¿sí? Para que podamos nosotros ver la luz de la escritura y pongamos mucha atención, ¿sí? Ya no se preparen ahí atrás y vamos a poner mucha atención a esto, porque esto es muy aplicable para la iglesia y lo podemos aplicar para tomar decisiones muy importantes y no caer nosotros, ¿sí? Precisamente en lo que está pudiendo caer Moisés, y que a la misma vez nosotros podamos comprender por qué Dios no está matando a Itamar y a Eleazar y por qué a Nadab y a Abiú se los mató. ¿Se acuerdan que determinamos algo por qué mató Dios a Nadab y a Abiú? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño. Y determinamos en un momento dado que podía haber sido, ¿se acuerdan? Antes de llegar a la ley de licor, determinamos que porque ellos estaban rebelando contra Dios. Y Dios le dice a Aarón que ellos no guarden, él no debe de tener duelo. O sea, ellos no deben, primeramente, de soltarse el turbante, ellos deben de estar en pleno gozo, aun cuando Aarón, como somos sacerdotes, aun cuando sus hijos acaban de morir, ¿sí? Ahora, una cosa es el gozo y otra cosa es la alegría, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar. Entonces ellos deben de mantenerse en completo gozo, sin hacer duelo. Esto Dios lo está determinando para que el pueblo vea que ellos están centrados en algo que Dios les ha mandado. Y se acuerda que llegamos a estudiar lo que dice la palabra cuando nos estamos en el juicio del gran trono blanco, donde parte de quizás de aquellas personas que nosotros conocemos en la tierra, que esa parte de nuestra familia está siendo lanzada al lago de fuego. Y nosotros, imagínense todo eso, y nosotros, ¿qué va a pasar en nuestro corazón? Es lo que Dios le está diciendo precisamente a Aarón. Tú no debes de guardar duelo, o sea, es suficiente mi justicia, esto es la verdad, y tú debes de tener gozo cuando Dios está haciendo justicia. Es lo mismo en el juicio del gran trono blanco. Aunque nosotros podemos ver lo que está pasando, ¿sí? Pero nosotros debemos de gozarnos que los malos están recibiendo lo que Dios dice que ellos merecen. ¿Sí me voy explicando? Vamos a ver. Levítico capítulo 10, versículo 12. Voy a leer desde el 10 para poder ver el panorama completo y ver que después de que Nadab y Abiú mueren, ¿sí? Me dan tantita, por favor. Levítico capítulo 10, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo sea para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, les ha dicho por medio de Moisés. Muy bien, esto es inmediatamente que muere Nadab y Abiú, y Dios les dice, no beberéis vino. Entonces llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que probablemente ellos estén totalmente borrachos, ¿sí? Totalmente. Entonces, esto es muy importante. Gracias. Ellos están, para nosotros, el primer tema es, no sabemos qué está pasando cuando lo vimos. Presentan fuego extraño, no sabemos de dónde lo sacaron, pero ellos lo presentan y ese es el momento que ellos caen muertos. Dios los quema, los consume. Entonces, inmediatamente, en lugar de que Aarón pueda recibir un consuelo de Dios, Dios le dice, no, mira, lo primero que te quiero decir es esto, no deben de andar de borrachos. O sea, en vez de decirle a Aarón, no, pues lo siento mucho, déjame consolarte, o sea, Dios es contundente, ¿sí? Es contundente en el deseo de Él, de decir, si yo te estoy amando y yo te estoy diciendo que no hagas esto, ¿por qué lo haces? Entonces determinamos que probablemente ellos
lo hicieron para querer ser vistos, hacer algo para ser vistos. Ya lo estudiamos eso, todo lo que hagamos es para el Señor, no para nosotros, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, esa es una línea. La otra es que ellos probablemente estén borrachos y estén haciendo eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente Dios le dice, les digo que no deben de beber vino ni sidra. Ya lo deben de saber ellos. Nadie debe entrar borracho a hacer eso, como sacerdotes menos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Ellos lo hacen y aquí dice, en el versículo 1 dice, para que no muráis. O sea, ellos ya lo sabían. Ese es un estatuto perfecto, versículo 10, dice, por vuestras generaciones. 10, el sacerdote no debe de tomar, el sacerdote no debe de estar borracho, ¿para qué? Versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, ¿sí? Entre lo santo y lo profano, o sea, tiene que distinguir entre lo limpio y lo impuro. Entonces, imagínense un sacerdote borracho, nunca va a poder tomar decisiones correctas. Y 10, para poder discernir, dice, para poder discernir, perdón, 11, y para enseñar a los hijos de Israel. O sea, él debe ser un maestro. O sea, no nada más es alguien que está quemando ahí carne, comiendo, quemando. No, es una persona que está enseñando al pueblo, es una persona que sabe dar consejo, discierne, está preparado, y Dios le dice, pero tú debes de hacer esto que yo te digo, y esto que yo te digo es de que tú debes de comer de la carne. Vamos a verlo así, versículo 12, es el panorama, así ya como lo comento. Versículo 12, ¿me siguen ahí por favor? Dice así, y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado. ¿Que habían qué? Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy ¿qué? Muy santa. Y lo dice, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Acordémonos que cuando murió Nadab y Abiú, llegó un momento dado que ellos los sacan y los sacan con 2 vestiduras. Y antes las vestiduras se podían usar para velas y cosas así que estudiamos, ¿verdad? Pero aún las vestiduras tienen que salir también y todo. O sea, todo eso es desagradable al Señor y los tienen que sacar hacia afuera. Muy bien, dice la palabra en el versículo 14, comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos. O sea, ese es el derecho que Dios ha dado a los sacerdotes, es un derecho que Dios les ha dado, no es una ley, es un derecho, ¿sí? Es un derecho que ellos tienen que hacer y lo tienen que hacer porque esto es de parte de Dios. Y luego les dice, y de tus hijos, danos de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. 15. Con las ofrendas de las dulzuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Vamos a ver esto. Entonces, el Levítico 10, 2 y 13, lo que está diciendo de Moisés en el versículo 12, les dice, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comerla. En otras palabras, le está diciendo, ¿saben qué? Continúen. Ustedes tienen que continuar. Alguien dirá, oye, espérate, Moisés, se acaban con sus hermanos. No, imagínense Moisés, órale, vamos, dale, a continuar. Continúen con las ofrendas, quemen, vamos, hagan esto. Imagínense cómo está Itamar y Eleazar. Acaban con sus hermanos. Pero Dios acaba de decirle a Aarón, no quiero que hagas duelo. Porque si él hace duelo, lo primero que van a tratar de comprender los demás es que cuando ellos hagan un duelo, ellos van a pensar el pueblo que ellos están en desacuerdo, sí, por lo que Dios acaba de hacer con sus hijos, con los hijos de Aarón. Entonces llega Moisés y Moisés les dice, quiero que continúen, quiero que lo hagan. Luego leímos Levítico 10, 14 y 15, y ese es el que corresponde al sacrificio de comunión, que deben de hacerlo. Y en Levítico 16, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Levítico 16, y Moisés preguntó, ¿cómo dice? Y Moisés preguntó, fíjense por qué pregunta. Pregunta por el macho cabrío de la expiación. Y se halló que había sido ¿qué? Quemado. O sea, a ver, Moisés ahora está preguntando. La palabra preguntó es una palabra hebrea que es una palabra que significa demandó, como algo así como buscó y buscó.
se está usando dos veces para ver como un máximo de límite en el cual él está muy interesado en que se haga y está tratando de usarlo de esta manera. Entonces Moisés dice así: y Moisés buscó y buscó y no lo halló. Es como que, por ejemplo, cuando nosotros decimos, para expresarnos de algo, vamos a poner, eso está bien feo, pero si dices, pero está bien, demasiado feo, uno dice, está bien feo, pero bien feo, ¿sí? Esa expresión es demostrar que algo está bien feo, ¿sí? Bueno, en el hebreo, o nosotros a veces decimos, está bien feísimo, y estamos tratando de maximizar el límite de que está feo. Bueno, en el caso hebreo, Moisés está tratando de decir, este es el máximo donde yo estoy tratando de buscar y buscar. Él está llegando al límite. Hay un límite, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, vamos a poner una marca aquí. Hay un límite para referirse precisamente a Dios en cuestión de su santidad. En Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, creo que ese es el Isaías 6. Cuando lo tengan ahí, dicen amén. ¿Ya lo tenemos? Bien. Vamos a ver, Isaías capítulo 6 dice así. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus patas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces? 13. Bueno, es santo, es Kadosh, o sea, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, es 3 veces para, como que dice, ahora Isaías está rebasando el límite, por ejemplo, que vamos a voltar con Moisés, que buscó, pero para referirse a la santidad de Dios es el santo, 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 o sea, 3 veces, santo, santo, santo. Ese es rebasar el límite por referirse a la santidad de Dios. Vamos a Levítico, por favor. Levítico, regresamos a Levítico. En Levítico capítulo, vamos a ver por favor, viendo todo esto, Levítico capítulo 9, versículo 8, vamos a leer del 8 al 11. Vamos a ver, él está tratando de encontrar, de buscar el macho cabrío, qué está pasando aquí, qué fue lo que pasó, y vamos a ver que hay algo que pasó que el Señor precisamente mandó y que ellos no hicieron. Y ahí pues va a haber un problema, si ya nos estamos dando cuenta, porque el problema está que si ellos no se comieron lo que Dios está diciendo, ellos deben de morir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Ellos murieron por no hacer lo que Dios estaba diciendo. ¿Y por qué ellos no? Vamos a ver Levítico 9, le dije Levítico 9, versículo, vamos a ver el 8 al 11, por favor. Y el 8 dice así: entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó sus dedos en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado. Mas la carne y la piel las quemó al fuego, ¿fuera de qué? Fuera del campamento. Entonces, ahora estamos viendo que Moisés está preguntando. Vamos a Levítico capítulo 10, versículo 16. Entonces, ¿qué está pasando? Él está preguntando que dónde está este macho cabrío. ¿Y qué pasó con el macho cabrío? ¿Qué fue lo que pasó con él? Había sido quemado. Lo quemaron, ¿sí? ¿Pero debían de quemarlo o no? ¿Qué tenían que hacer con eso? Tenían que separar parte de lo que Dios ha demandado, espaldillas y todo eso, para que ellos comieran. Entonces, fíjese bien, Moisés está como quien dice, en una expectativa así tremenda de, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No acaban de ver lo que pasó, pero ya es irremediable, ya no hay vuelta atrás. Ellos no lo hicieron. Vamos a ver Levítico 10, 16. Y aquí hay un problema, ¿ya lo vieron?
Nadab y Abiú murieron. ¿Y ellos qué? Y ellos no. Fíjense la reacción, esto es muy importante lo que les quiero enseñar, la reacción de Moisés. Fíjense la reacción de él. Versículo 16. Y también el carácter de Dios. A ver, ¿por qué Dios no los mató? ¿Sí? ¿Y por qué a ellos sí? Vamos a ver. Versículo 16. Y Moisés preguntó, o sea, Moisés está enojado, está preguntando, ¿pero por qué creen ustedes que está enojado? ¿Qué está pensando? Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. ¿Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. O sea, está enojado. ¿Pero por qué está enojado? ¿Qué estará pensando? O sea, está pensando, oye, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Sí? Si Dios está diciendo que lo hagan. Bueno, tenemos que ver esto, ¿eh? Moisés está enojado, ¿sí? Porque para él hay una regla que se está quebrantando, que es lo que Dios ha dicho. Entonces, digan conmigo, legalismo, más fuerte, legalismo. ¿Qué es el legalismo? Miren, señor, eso es muy importante. El legalista es una persona, ¿sí?, que está tratando de que la regla se cumpla. Mas, sin embargo, si nos damos cuenta de algo muy importante es por qué hasta este momento ellos están vivos, ¿sí? Imagínense Moisés, no cumplieron, están mal, Nadab y Abiú murieron, así que nos vamos a matarlos ellos también. Y tratando de hacer algo que Dios no hizo. ¿Por qué? Porque Dios ya los hubiera matado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, esto es lo que tenemos que ver. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores, ¿sí? Cometemos muchos errores. Acá puede estar acá. Entonces, es importante esto, que el legalista comete muchos errores, hermano. Mucha atención en esto. Muchas veces nosotros, voy a poner un ejemplo práctico, muy práctico. En las calles, ¿sí?, hay ciertas velocidades que tú debes de ir. Por ejemplo, hay un carril que debe de ser para 60, 70, creo que 60, 70 y 80. El 80 pues puedes ir a 90, ¿sí?, ¿verdad? Pero por lo regular, ¿sí?, a veces sucede que las personas que no manejan muy recio van en el de 80, ¿sí? Y a veces al tránsito te paras y vas en el de 60 y vas a 80, esa es una infracción por ir a alta velocidad en ese carril, ¿verdad? Es un reglamento, es una ley. Pero ¿qué pasa si una persona va en el carril siguiente que debe de una velocidad más alta, pero está lloviendo y va más despacio? La persona, ¿sí?, que va atrás y que dice, yo voy en mi carril correcto, yo voy a 70, o sea, ni me quiero ir a bajar al otro, ni me quiero ir acá, pero esta persona que debe ir en el de 70 porque va en el de 80. Pero ese es el reglamento. O sea, la persona que se enoja dice, esta es la regla y se acabó. Regla, ley es ley. Pero ¿qué pasa si está lloviendo? Y la persona que ya tiene miedo y no quiere irse por el otro carril ni por el otro, pero van es, bueno, eso es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que está el pavimento. Entonces, eso es lo que trato yo de explicar con el espíritu de la ley. El legalista es, estás mal y estás mal. Y tratamos de rápidamente de hacernos un juicio. Y somos prejuiciosos. ¿Qué es prejuicioso? Hacernos un juicio antes de investigar lo que está pasando. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué Moisés está enojado? ¿Está actuando de una manera legalista? Uno. ¿O tiene miedo que sus sobrinos, mueran? Entonces, tenemos que estudiar eso porque tenemos que verlo en la reacción
y en el corazón de Dios, porque Dios no los ha matado, porque Nadab y Abiú sí. Vamos a ver esto, miren. Dice el versículo 16: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. Entonces, ¿se acuerdan cuando estudiamos nosotros el duelo? ¿Cómo tenía que estar Aarón? Bueno, eran sus hijos. ¿Cómo debía estar él? Dolido. ¿Sí? Pero ¿qué le dice Dios? No, tú debes de tener gozo. Imagínense esto. Ahora, tenemos que entender esto. Él está pidiendo que esté con gozo, no que esté alegre. El gozo, fíjense bien, el gozo es estar consciente de la gracia de Dios. Es diferente a estar alegre. Dios dice, regocijaos, ¿sí? Otra vez digo, os regocijaos. O sea, en medio de la tribulación y en medio de la angustia, tú tienes que estar gozoso. Como creyentes nosotros ahora, dice la palabra, gozaos en la tribulación, gozaos en la esperanza. ¿Y qué es el gozo? Estar conscientes de que la justicia de Dios es la verdad. Ese es el gozo que yo debo de tener. No de que esté alegre. O sea, oye, pues Aarón debe estar llorando por dentro, ¿verdad? Pero él debe de manifestar el gozo. Entonces, fíjense por qué Dios no mata a Nadab, por qué Dios no mata a Itamar y a Eleazar, por qué no los mata. Bueno, esto es muy importante. Ellos deben de permanecer en gozo, que es estar conscientes de la gracia de Dios. Por ejemplo, hoy nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de estar en gozo, o sea, conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo ayer compartí algo con unos hermanos, sí, yo lo compartí los miércoles, y yo les decía a esos hermanos, yo les digo, miren, lo importante de todo esto, en la vida de nosotros como creyentes, es poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Si yo pierdo la mirada, yo empiezo a errar al blanco. Esa es la palabra pecado. Cuando yo empiezo a errar al blanco, cuando el blanco es Cristo, cuando yo empiezo a errar de ese blanco, yo empiezo a perder y puedo caer en un fallo delante de Dios. Y más que nada, empiezo yo a ya no tener paz en mi vida. ¿Qué pasa en el momento ahorita que Moisés está enojado con Itamar y Eleazar? ¿Por qué está bien enojado? Porque él solamente está viendo la ley. Sí, y eso sucede mucho a veces en las iglesias. Tú ves que alguien hizo algo y rápidamente, no, es que está mal y se acabó. ¿Sí? Yo estaba viendo un video de un maestro, un video que el maestro le pega al niño en la mano porque llega tarde. Y luego al otro día le vuelve a pegar porque llega tarde. Y el niño ya al otro día llega, el mal le pone la mano así y el maestro le pega, ¿no? Pero ese es el reglamento. Llegó tarde, pues era como disciplinar al niño en una escuela, ¿verdad? Pero el maestro se da cuenta, después cuando él sale, que el niño llega tarde porque él lleva una silla de ruedas a su papá. Y el maestro, sí, se da cuenta que en esa regla que él lo está pegando a él, hablando del reglamento, ¿sí? Y usando la regla, él se da cuenta que hay un espíritu que mueve al niño por llegar tarde, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de ver. A veces en la iglesia hay mucho legalismo, mucho legalismo por la regla, ¿sí? Ahora, claro que nosotros debemos de alinearnos con Dios, de alinearnos con el Señor, definitivamente. Pero, sí, si tú ves que algo es ese niño, al siguiente día el maestro lo que hace es, va al niño y pone la mano, y lo que hace el maestro es darle la regla al niño, ¿sí? Como quien dice, ahora tú, y pone la mano en así. Claro, el niño no le pega, y el maestro abraza al niño y llora con él. Se da cuenta que él ha quebrantado esa regla, porque hay una esencia en él que está moviendo a ese niño por llegar tarde. Moisés está enojado, y está muy enojado, porque han quebrantado una regla. Pero él debe de preguntarse, si Dios no los ha matado, ¿por qué yo estoy enojado? ¿Sí? O sea, porque yo estoy enojado y muy enojado. Bueno, una cosa es que pueda estar enojado, ¿sí? Porque tenga miedo de que los mate Dios. Y la otra es que esté enojado
porque se está haciendo algo mal delante de Dios. Y muchas veces nos puede pasar así. Y esto lo podemos aplicar en la iglesia y lo podemos aplicar hasta con nuestros hijos, ¿verdad? Y sucede muchas veces. Y a mí me ha pasado también, y nos seguirá pasando, ¿verdad? Y darnos cuenta, oye, pero ¿por qué? Un ejemplo. Tocó la hora del talento. Y de repente alguien no llegó con el talento a la hora que debe de ser. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? Y podemos nosotros regañar a aquella persona, ¿sí? Sin saber todavía y sin haber investigado y analizado y tener la información correcta por qué no trajo esa comida. ¿Sí me voy explicando? Yo a veces he comentado y he visto mucho esto. A veces son muy dados también con los jóvenes a ser muy duros, o a los adolescentes, y más con el manejo de redes sociales, ¿verdad? También. Pero a veces no te das cuenta y no investigas si realmente hay un trasfondo en la vida de esa niña o de esa joven en su casa. Pero estás mal. ¿Y qué dice Mateo 18:15? Ve, siéntate, habla con él o habla con ella. O sea, tú tienes que tratar de investigar todo y al final, cuando ya no haga caso, pues ponerlo en una asamblea, ponerlo con la familia, qué está pasando. O sea, todavía es más investigarlo en lugar de desecharlo. ¿Qué está haciendo Moisés? Está bien enojado, súper enojado. Estará cayendo en un legalismo en el que muchas veces nosotros caemos y nos hacemos un prejuicio también. Entonces es donde nosotros tenemos que recibir más información de lo que está pasando, ¿sí? Entonces si tú recibes una información, imagínense que cuando estabas tú aquí, Daniel, ¿verdad? Y yo digo, oye, pero Daniel no quiere trabajar, no quiere ni barrer, no quiere ni hacer nada, pero a lo mejor le duele la cintura y se levanta a las 12 y yo, órale, levántese, hombre. Oye, pero no sé si el muchacho, sí, está totalmente dañado, ¿verdad? Por algo que ha pasado en su cuerpo, está enfermo o algo, ¿sí? Otra cosa es que Daniel se haga enfermo, ay, no me levante, no, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que ver la esencia, tenemos que analizar. Miren lo que dice el último capítulo 10. ¿Lo estoy explicando? Estoy usándolo, no es el caso, ¿va? Pero trato de explicarlo para que dentro de la iglesia también nosotros podamos no caer en ese legalismo. Y voy a usar, por ejemplo, usamos de ejemplo. ¿Cuánta gente no ayuna? Una ayuna ayunando, tratando de lograr que Dios haga algo en la vida de él. No, ¿saben qué? Pues hoy voy a trabajar, pero voy a ayunar, ¿sí? Y luego no falta a uno mismo que diga, no, voy a aguantar. O sea, eso es legalismo, ¿sí? Una persona que va a ayunar no va a estar en esa comunión con Dios. ¿Sí me voy explicando? Entonces muchas veces sucede también con nosotros, con nuestros hijos, ¿verdad? Rápidamente los enjuiciamos, rápido, pero sin analizar qué es lo que está pasando. Y eso nos pasa, sí, a los que somos padres también. Rápidamente, no, es que esto, no, es que la mamá, no, es que esto. ¿Por qué nunca decimos, no, es que yo? Pero siempre vemos, no, es que esto, los amiguitos, los de la escuela, la prepa, el otro, ¿sí? Y muchas veces nosotros cometemos muchos errores, ¿no? En lugar, sabemos bien que todos fuimos jóvenes también. Y a la edad de 16 años, 15 años, pues queríamos conquistar el mundo, ¿sí? Como Pinky Cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros ya se nos olvidó que teníamos eso y nos volvemos muy prejuiciosos. Entonces, la mirada debe estar en el autor y consumador de la fe. Entonces, no podemos ser rápidos para desechar a alguien y rápido, sino empezamos a analizarlo, verlo, ¿va? ¿Sí? Y ya lo estás analizando hasta que, oye, siéntate, déjame decirte esto, déjame decirte aquello. Miren lo que dice Levítico, capítulo 9, le quiero leer el 17 y el 18. Le dice así: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. O sea, en otras palabras, dice, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ellos, Aarón y sus hijos tenían que hacer algo. Era hacer la ofrenda
¿sí? Para que el pueblo pudiera recibir la redención de parte de Dios. Vamos a ver Levítico capítulo 9. Miren lo que dice Levítico capítulo 9. Y los hijos de Aarón, ¿sí? Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne de la piel se quemó al fuego, dice la palabra, al fuego fuera del campamento. ¿Saben qué está pasando aquí? Ellos están quemando todo esto, pero Nadab y Abiú no están ahí. Nadab y Abiú están de borrachos. Entonces Aarón está ministrando. Aarón está ministrando todas las ofrendas, y los que están ahí con él son Itamar y Eleazar. Entonces ellos queman toda esa ofrenda, y esto es congruente. ¿Por qué? Porque ellos, ¿saben por qué no los mataron? ¿Por qué no los mató Dios? Porque ellos no lo están comiendo, porque ellos se sienten que se sienten hipócritas delante de Dios en esa ley. Y dicen, nosotros realmente estamos mal. Estamos mal, y eso no quiere decir que como estoy mal, yo voy a ser malo. No, estoy mal, y como estoy mal, no quiero hacer esto para Dios. Y lo que hago es quemo todo esto, y yo no como nada. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. En el 18, ya vimos que es para reconciliarlo con Dios. Lo dice: ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, ¿como qué? ¿Cómo dice? Como yo mandé. Entonces, ellos realmente están en una condición que no se sienten de hacer algo para Dios. Ellos presentan la ofrenda por el pueblo, pero dicen, pero nosotros la verdad no queremos comer eso. Y no queremos hacerlo, ¿por qué? Porque no sentimos que no estamos bien delante de Dios. Pero Nadab y Abiú, ellos sí haciendo algo para Dios, o sea, totalmente irreverentes delante de Dios. Y más adelante, en el Nuevo Testamento vemos cómo muchos llegaban y tomaban la cena del Señor embriagados, totalmente, dice la palabra, tratando de llevar a cabo algo de ordenanza delante de Dios, pero sin consagrarse delante de Dios. Y dice la palabra, y de una manera indigna. Todos somos indignos delante de Dios, pero nos hacemos dignos cuando reconocemos que somos dignos. ¿Qué está haciendo Itamar y Eleazar? Ellos se sienten indignos de hacer eso y no comen de la ofrenda. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Miren lo que hace Dios. Dios lo mira de una manera correcta. Dios mira el corazón del hombre. ¿Qué está viendo Moisés? ¿Qué está viendo Moisés solamente? La regla. Esto es lo que se debe hacer y no lo estaba haciendo. Un ejemplo, ahorita así como estoy. ¿Por qué ese niño está escribiendo ahí en vez de estar sentado? La regla es que debe estar sentado. ¿Sí? Pero yo no sé, pero ¿cuál es el espíritu? Que si el niño está ahí, acostadito, pues está muy inquieto, está muy atento a lo que él está haciendo. Y está evitando que su mamá, ¿sí? Que su mamá en un momento dado ponga toda la atención hacia acá. No está evitando eso, está haciendo que su mamá ponga la atención a lo que yo estoy enseñando y hasta está notando. Que si estuviera ahí, estuviera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero si yo fuera bien legalista, está mal. Se acabó, está mal, siéntenlo. ¿Se fijan? ¿Sí me voy explicando? Qué bueno que estuvo escribiendo niño para ponerlo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante usarlo dentro de la iglesia. Yo he visto gente que también, ¿verdad? Yo también he cometido esos errores, ¿verdad? Y está bien con el celular y ¿qué estás viendo? Y se acerca uno y no falta que diga, es la Biblia, pastor, ¿eh? ¿Sí? Porque piensa que yo voy a regañarlo, ¿verdad? Y también en otro caso, ¿qué están haciendo? No, está mal, ¿sí? Espérate, o sea, siéntate, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás en un lugar donde vienes a buscar a Dios, ¿sí? Y estás jugando Free Fire, no sé, un ejemplo, no sé mucho de juego, pero un ejemplo, fue el primero que se vino a la mente. Entonces,
esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante. Que nosotros, a ver, ¿por qué está haciendo eso el niño o la niña? Imagínense al niño o a la jovencita que dice, vamos a la iglesia y hace eso, algo no está bien. ¿Sí? Es como el que dice que el que va en la carretera y viene desesperado y uno viene enojado, oye, espérame, ¿qué? Y volteas y ves y es una viejecita de, no sé, 80 años, ahí va en el carril de 100. Y tú, pues, ¿qué le pasa a esta señora en la cabeza, hombre? ¿Qué tiene? Eso para allá. O sea, pero no sabes si realmente ella se siente segura ahí o algo está pasando. O de repente ves un carro que no quiere arrancar y ya te enojas, ¿por qué no arranca? Pite, vaya. A lo mejor le dio un desmayo, o algo le está pasando, un infarto, un aneurisma, un derrame. ¿Sí? Entonces rápidamente hacemos un juicio sin analizar realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces dentro de la iglesia, Mateo 18:15 dice que debe haber disciplina dentro de la iglesia, mucha disciplina. Mateo 18:15 dice, ve con tu hermano, ¿sí? Y exponle lo que está pasando mal. Ese es todo el proceso de investigación, ¿eh? O sea, no ir de ir y decir, no, está mal, y está mal, y está mal, y ya está mal. No, o sea, es, a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué no te quieres parar? Ya es mediodía. ¿Por qué no quieres hacer esto? Con referente a los que se han quedado aquí, ¿verdad? Y no sabemos, ¿verdad? Entonces, claro, te tienes que levantar temprano, ¿verdad? Nosotros nos levantamos temprano. Pero también tienes que ver, oye, ya son 2 días, se está levantando muy tarde, a lo mejor algo trae, no sé. Entonces, nosotros a veces podemos cometer ese error también, de allá hacia acá también. El pastor no me ha hablado, ese es su trabajo, o sea, esa es la regla. Pero puedes pensar, a ver, porque a lo mejor el pastor le está pasando algo, a lo mejor yo le hablo al pastor. ¿Sí? No lo he visto que evangelice, no lo he visto que predique, no lo he visto que esto, voy a hablar a ver qué está pasando con él. A lo mejor hay un problema. Es muy raro que alguien hable a un pastor entre semana para decirle, ¿cómo está, pastor? ¿Qué tal? Échale ganas. Es muy raro, muy raro. Sí, casi ningún pastor recibe una llamada, si acaso una de alguien allá de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar que la regla es que el pastor debe estar siempre sin problemas y debe estar bien. Esa es la regla. Pero hay que ver las circunstancias. Hay que ver lo que mueve también a todos sus problemas para los pastores. ¿Lo voy explicando? Entonces, hacernos un juicio rápido, eso nos dice algo a nosotros, ¿sabes? Que estamos mal. Hacernos un juicio prejuicioso, sino hablando de que nos saltamos toda la investigación para hacernos un juicio, es ser una persona prejuiciosa, es darnos cuenta que algo está mal en nosotros y que no conocemos a Dios. ¿Sí? Entonces, yo he aprendido algo, a tener paz y dejar que Dios sobre. Claro, dije, hay disciplina dentro de la iglesia, pero tenemos que ver las circunstancias, como el ejemplo práctico que estoy viendo ahorita. Ahí, déjenlo, está bien, si no pasa nada. ¿Y eso qué va a traer en mí? ¿Qué creen que traiga en mí? Pues predico mejor, más tranquilo, más relajado, tengo paz. Pero hay pastores que, ya no hablo de pastores hermanos, que nunca tienen paz. ¿Y cuándo vas a dejar eso? Y ya cambia, y hagan esto, el otro, y ya no todo así, todo bien. Diga conmigo, paz. Paz. Hay gente que ni duerme, ¿dónde estará mi niña? Y la mujer, y no me ha llamado, el hermano, el tío, la abuelita, mis hijos me quieren quitar el rancho, el carro, no sé, la casa. Mira, ten paz, tranquila. Somos de Él, ¿sí? Que aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos. Mire lo que va a responder Aarón. Vamos a ver. Aarón dice así, versículo 19. ¿Lo tenemos ahí? Dice Aarón, y respondió Aarón a Moisés. Y mire qué es lo que le responde. He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto. O sea, ¿quién? Eleazar y Itamar. Ellos sí lo ofrecieron. En los versículos que le di, ellos sí estaban ahí. Pero Nadab y Abiú no estaban ahí. Ellos estaban emborrachándose. Ellos estaban presentando fuegos extraños que Dios no les había mandado cuando ellos tenían que estar ministrando con su padre ahí. Ellos deben de estar ahí, no de borrachos. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, estos están haciendo algo que yo no les mandé. Y estos están dejando de hacer algo que yo les mandé. O sea, es lo mismo. Pero
en ellos veo que ellos no se sienten dignos y no quieren ser hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No los mato, dice Dios. Y a estos que se sienten muy dignos haciendo fuego para el Señor, haciendo cosas para Dios, a eso los mato. ¿Por qué? Porque están borrachos haciendo cosas para Dios. Y los otros dicen, no lo voy a hacer porque la verdad no nos sentimos bien. Sentimos que estamos mal. Y muchos años después, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, dice que cuando uno reconoce que somos indignos delante de Dios, es cuando nos hacemos dignos delante de Dios. Porque nadie es digno, ¿sí?, de su infinita misericordia. Pero cuando tú dices, Señor, gracias. Imagínate yo decir, Señor, yo soy tu hijo, gracias. No, sí, soy tu hijo y gracias. Pero mejor, Señor, ayúdame a levantarme, a ser mejor. Señor, ayúdame para tener hambre de tu palabra, para tener un cambio, para buscar tu santidad, para tener frutos de mansedumbre, de templanza. Señor, dice la palabra, el que robaba ya no robe, que trabaje para ser de bendición para los demás. Señor, quiero hacer algo para ti, quiero predicar, quiero llevar un folleto, quiero ir a compartir, llevar comida, quiero hacer algo, Señor, ayúdame. Y mira lo que dice Aarón. Aarón le dice, que aquí hoy han ofrecido sus expiaciones y holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? O sea, si yo lo hubiera comido realmente, por esto que yo estoy pasando, realmente no me siento bien delante de ti, Dios. ¿Y qué hace Dios? No lo mata. O sea, ellos están haciendo algo congruente delante de Dios. Y eso es lo que mira Dios en el corazón de ellos. Al no querer hacer algo por hacerlo, o voy a decirlo así también, algo por hacerlo. Tú ve por ir, tú siéntate por sentirte y escuchar, como ahorita lo que dijo Guerrero. Dijo, pues estaba ahí en el penal y pues por tratar de ¿qué? De cumplir. ¿Sí? Mucha gente llega a los penales y lo primero que buscan, y más ahora que estaba la delincuencia organizada, trataban de buscar a los cristianos para que la delincuencia no les hiciera nada. Y hasta los más altos mandos de las autoridades delincuenciales respetaban. Está bueno, hermano, con ustedes no. Y cuando hubo todos los motines y todos los callos los metían a celdas para que no les pasara nada. Y ellos, está bien, no, ellos son de paz, son tranquilos. Métanse para allá, ¿sí? Entonces, pero muchos entraban ahí pues para cubrirse y buscaban a los hermanos. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que no nada más los hermanos, sino los otros que no eran hermanos, no se daban cuenta quién sí era y quién no era? Pregunto, ¿usted qué cree? ¿Sí se daban cuenta o no? Pues claro. Te sentabas con uno en la palabra, pues este sí es hermano, es maestro de la palabra, y no faltaba quien pasa. Mire, ahí dan las visitas, oye, esa señora, y mira aquel niño y aquel muchacho. Pues, ¿cómo? ¿Usted no ha cambiado? ¿Sí me explico? Pero ahí estaba refugiándose en la Biblia, ahí estaba refugiándose en la palabra. Eso es lo que precisamente le pasó, algo parecido a Nadie Vivo. Pero ¿qué pasó con sus hermanos? Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Me siento indigno. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Sí me voy explicando? Pero ahí está el otro haciendo por hacer. Estando ahí por ser protegido. Y hoy, en la misma iglesia también igual. Queremos desechar rápidamente a alguien. Me acaba de llegar, hombre, tiene 15 días, un mes. O no sabes el problema que está pasando esta niña o este niño. Analiza, investiga, siéntate con él, no rápido. No, está mal, vamos, ya. No, tranquilos. ¿Qué es, ¿Qué es? Tranquilo. Vamos a tratar a ver, ¿qué sucede? A todos nos pasa, ¿eh? A mí me ha llegado a pasar con hermanos. Oye, tiene 5 años, 6 años, no me saluda, ¿qué pasa? O me voltea acá. No sabe ni qué problema tiene. ¿Sí? Oye, hay gente que no, pues nunca me ha invitado a su casa. Pues a lo mejor le da pena, a lo mejor hay un problema ahí. Pero rápido no todo es un juicio. No me quiere, no es cristiano, no lo otro, no aquello. No, si no te invitamos por algo, ¿sí? Él puede traer una situación, un problema familiar, algo hay en su espiritualidad, en su cabecita, algo. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente orar a Dios y tratar de ayudar. Y eso lo podemos aplicar con nuestra familia, en la iglesia,
¿sí? Y después hacemos un juicio sano de lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que sucede para terminar? Versículo 20, terminamos con el capítulo 10 y dice así el 20. Fíjense lo que sucede. Y cuando Moisés oyó esto, fíjense, cuando Moisés oyó esto, ¿se dio por qué? Por satisfecho. O sea, pero ya Moisés ya estaba como que bien prendido, ¿va? Y cuando ahora le dijo, mira, ¿sabes por qué no lo comimos? Porque no queremos ser hipócritas. O sea, mientras nosotros estábamos aquí, lo hicimos por el pueblo, pero no queremos hacerlo por hacerlo. Nos sentimos mal. ¿Y qué hace Dios? Tranquilo, no pasa nada. Y a los otros los mata. Aquellos se querían quedar bien con Dios. Entonces, conclusión, ¿sí? Es que Dios mira el corazón. Él conoce realmente mi corazón. De no hacer las cosas por hacer, es un peligro, ¿va? Y tomarnos un juicio rápido, como el ejemplo del niño que tenía ahorita yo, hacemos un juicio rápido, no voy a tener paz, hermano. No voy a tener paz, es la verdad. Entonces, es por eso que yo debo de tener paz en mi corazón. Hay gente que no tiene paz, y hasta que no acaba con esa persona, hasta que ya no la ve desechada, tiene paz. Pero cuidado, porque estamos en problemas con Dios, ¿sí? Y todos aprendemos, a todos nos pasa. Y más están empezando, y si son niños, si son jóvenes, cuidado. Entonces, estamos aprendiendo y estamos conociendo el carácter de Dios. Si Dios no lo desecha, ¿por qué yo sí? Imagínese Moisés. ¿Por qué estás enojado, Moisés? No seas legalista. Si Dios no los mató ya, date por bien, hombre. Si Dios no los mató, date por bien de que están vivos porque Dios lo ha aprobado. Y la otra hoy es, si alguien está con vida es porque Dios tiene propósitos para él todavía. Que somos pecadores, sí, pero hay que tratar de alejarnos de lo malo. Y si ya estamos aquí, Señor, pues yo me doy cuenta que me falta mucha regeneración. Dile a Dios, cámbiame, destápame, ya estoy aquí, Señor. Ayúdame para avanzar. Ayúdame, Señor, para no ser legalista. Ayúdame para no caer en ese pecado de legalismo y que se cumplan las reglas como yo quiero. Me voy a frustrar porque no es por nuestras fuerzas. Y nadie va a cambiar realmente hasta que aprende a ser determinado. Claro, que va a haber disciplina, pero tenemos que ser analíticos para ver qué está pasando con esa persona. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? ¿Qué pasó con Moisés? Dice el versículo 20. Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios no los ha matado por algo, y fue por eso. Porque ellos se sentían mal al hacerlo, y eso es lo que le agradó a Dios. Entonces, vamos a dejarles aquí, ¿sí? Y vamos a entender esto, a seguir aprendiendo y hacernos, a no ser prejuiciosos, ¿verdad? Hay mucho prejuicio y mucho legalismo en la iglesia, demasiado. En las iglesias cristianas hay mucho legalismo. Mucho legalismo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿sí? Y por parte de los pastores a veces somos muy legalistas, ¿no? Tratando de hacer eso, pero tenemos que confiar de que Dios va a hacer la obra. Claro, hay disciplina, pero tenemos que ver qué está pasando en esa persona, en esa hermana, en ese hermano. Oye, pues es que no vino. ¿Por qué no vino? No, pues se le murió el esposo y luego no ha venido. No, qué faltista. No, se va a tomar 2 o 3 semanas, está en duelo, no se siente preparado, aquella persona no se siente preparada. Está bien, pero después Dios lo va a traer. ¿Sí me explico? Entonces, pero rápidamente nos podemos un juicio. No tiene amor, o sea, estoy tratando de generalizar, no ha venido por esto. No, háblale. Vamos a hablarle, vamos a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Y no solamente puede ser el pastor, puede ser la esposa del pastor, un hermano. Antes de decir, no, pues ya no vino, no, pues Dios que la bendiga. ¿Sí? No, que entonces ya le mandamos un mensaje, hablamos con él y ya se nos dice, no, pues ya no voy a ir. Ok, está bien. Pero nosotros no caer en el legalismo, en la iglesia ni con nuestros hijos. Dios los bendiga. Padre, damos a ti gracias, Señor, en esta noche. Damos a ti la gloria y la honra. Hemos aprendido, Señor, para que nosotros ayudarnos a ser entendidos en tu palabra, que te conozcamos cada día más, Señor.
y ayúdanos, Señor, para tratar de ayudar a aquellos que están empezando en el Evangelio y no deshacernos de ellos rápidamente, sino agotar todo lo que tú nos das, toda tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no adelantarnos un juicio sin saber lo que está pasando en aquel joven, en aquella joven, en aquel niño. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Señor, ayúdanos, Señor, para no dañar siendo legalistas, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra cada día. Te damos a ti la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.